La economía que se fue con Roberto Centeno. Estamos de regreso y ya lo saben ustedes. Aparten cualquier cosa fumable, fumadera o fumante del alcance de la mano, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a entrar en esa economía que ojalá se hubiera ido, pero ahí está, y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos hoy? Muy buenas noches. Pues vamos a empezar con una... podríamos calificarlo de anécdota, pero que tiene un trasfondo, es una anécdota realmente, pero tiene un trasfondo demostrativo del infierno fiscal en el que nos ha metido este criminal, hijo de Satanás y traidor a España, que es Pedro Sánchez. Me estoy refiriendo a la aventura de Richard Gere en España. Como recordará usted, Richard Gere es un izquierdista anti-Trump. Se vine a España, al paraíso socialista de Sánchez, con la intención de vivir aquí varios años. De hecho, se compró una casa en La Moraleja que le costó 3,5 millones de euros, con la intención de vivir aquí los próximos 6 años. Sí, porque la novia es una española. Sí, ya lo sé. Tal vez lo hizo por eso, pero bueno, él vino aquí, puede que en parte por eso, y en parte porque él es un antitrampista y así, bueno, pues pensaba vivir aquí 6 años cuando ya no estuviera Trump en el poder. Pero el tema le duró justo el tiempo, don César, que tardó en toparse con la agencia tributaria. Exacto. Bueno, claro, con lo que se ha encontrado es con un infierno fiscal que sufrimos los españoles, porque tenemos el mayor esfuerzo fiscal del mundo. Fíjense lo que les digo, el mayor esfuerzo fiscal del mundo. ¿Qué es el esfuerzo fiscal? El esfuerzo fiscal, señoras y señores, es la presión fiscal, es decir, lo que pagamos en total de impuestos, partido por el PIB per cápita. Eso se llama esfuerzo fiscal. Pues claro, no es lo mismo un esfuerzo fiscal con un PIB per cápita muy alto que con un PIB per cápita bajo. Y este es nuestro caso. Tenemos el mayor esfuerzo fiscal del mundo. Concretamente, al señor Gere, Richard, le tocaba pagar 4 veces más de lo que pagaba en Estados Unidos. Total, que a pesar de que... Yo no sé qué se esperaba él que le iba a pasar, pero en fin, ¿Qué? Que yo no sé qué se esperaba. Yo creo que él se esperaba que la situación iba a ser como en Estados Unidos, lo cual indica hasta qué punto no tienen idea de lo que es España, por desgracia para los españoles. Y claro, de pronto echó cálculos y dijo, yo aquí no me quedo. Ahora, fíjese usted hasta qué punto esto ha sido grave, que inmediatamente la agencia tributaria se movilizó y soltó a varios de sus sicarios en televisión española para decir que en Estados Unidos pagaba más impuestos Richard Gere, lo cual es una mentira, pero de unas dimensiones verdaderamente astronómicas, colosales, ¿no? Y además esto coincidió con algo muy importante, y es que el viernes de la semana pasada en Nueva York presentó un informe el abogado Robert Amsterdam, que acaudilla varios despachos de abogados, en el que solicitaba, primero, que la agencia tributaria de Estados Unidos, el IRS, no colaborara con la española, cosa que, dicho sea de paso,
no de manera formal, pero de manera fáctica, hace mucho que no colabora con la española porque están convencidos de que son una banda de ladrones. Y segundo, pidió a empresas importantes como podía ser Google, etcétera, etcétera, que no invirtieran en España, porque invertir en España con los impuestos que había y sobre todo con la manera en que se comportan los buscabonus de la agencia tributaria era dejarse robar. Bueno, esto sí, esta es la segunda parte, la más grave, porque esta parte es estructural. Lo otro de Richard Gere Es anecdótico. Pero claro, efectivamente, como dice usted muy bien, esto ha trascendido y el resultado es que aquí no viene nadie a instalarse a no ser que esté obligado, que es justo lo contrario, la política contraria de la que ha llevado Irlanda, que le ha permitido nada más y nada menos a un país que no tiene nada de nada y que ha sido un país de migrantes, porque la gente se moría de hambre en siglos pasados, sobre todo a Estados Unidos, le ha permitido a Irlanda poner un régimen fiscal muy favorable, de tal manera de que las oficinas centrales para Europa de la mayor parte de las multinacionales se han instalado en Irlanda, con lo que han llevado a Irlanda a una cosa muy tonta, muy tonta, muy tonta, a ser el país, quitando Luxemburgo, con mayor renta per cápita de la Unión Europea. Muy mal distribuida luego, porque tengo que decirle que los jóvenes irlandeses se están viniendo en manada aquí, pero a efectos de lo que son datos de carácter macroeconómico, de Producto Interior Bruto, etcétera, Irlanda va muy bien. Ya, eso es cierto, don César, pero bueno, es posible porque los irlandeses tienen más posibilidades de ir a Estados Unidos. Totalmente, sí, es verdad. Estados Unidos que cualquier otro ciudadano de otro país, excepto los sudafricanos blancos que están en el punto de mira. Supongo que gracias a la influencia de Elon Musk, son los niños bonitos de, de Trump para, digamos, inmigrantes extranjeros. Entonces lo que ocurrió, pues bueno, ya se lo hemos dicho. Vino aquí a disfrutar del socialismo sanchista y cuando vio lo que eso le costaba, que por cierto, yo no he visto normalmente no veo la 1 y mucho menos los programas en donde van puros sicarios, ¿no? No he visto a la gente de la agencia tributaria en la 1, pero hay que tener cara dura, porque No, aparecieron en alguna televisión y además con todo el cinismo del mundo diciendo que en Estados Unidos se pagaba más, que es para decir, vamos a ver, o usted es un ignorante y entonces debería callarse. Pero no tenían a nadie enfrente. No tenían a nadie enfrente y supongo que además si había alguien enfrente prefirieron callarse por miedo, porque esta es la otra historia, la cobardía de los periodistas españoles en este tipo de cuestiones es proverbial. Yo me acuerdo al poco de llegar Montoro al Ministerio de Hacienda que en una de las comparecencias en televisión que había periodistas, de pronto dijo: porque hay periodistas que no están bien con Hacienda. Y la que moderaba el debate, que por decencia no voy a decir quién era, dijo: ¿no lo dirá usted por mí? Y el resto de los periodistas bajaron los cuernos y allí no dijo nadie ni una palabra. O sea, estaban asustados. Imagínense, con los años que han pasado y lo que se ha visto en estos últimos 12, 13, 14 años, pues lo que ha sucedido. Claro, se cayó todo el mundo y no se atreve nadie a hablar. Ninguno quiere que le llegue una inspección a su casa. Los periodistas en general, no digo las figuras estrellas presentadoras
de televisión sobre todo, pero bueno, también de radio, pero el periodista en general no es precisamente una persona que pueda rendir mucho a Hacienda, porque no creo que los sueldos de los periodistas en general, probablemente el 90% o más, son más bien escasos. Así que Sí, no. no, es cierto, ¿para qué nos vamos a engañar? Es así. Bien, esto por un lado. Por otro lado, eh, después de... bueno, sí, quería decir una cosa simplemente para el caso de que la gente de la agencia tributaria haya mentido en televisión española. Que sepan ustedes que Richard Gere, concretamente, pagaba, le tocaba pagar 4 veces más en España que en los Estados Unidos. Así que en cuanto se ha dado cuenta que tenía que pagar 4 veces más, ha sacado el primer vuelo que había para Nueva York y para allá que se ha ido. O sea, y supongo que la señora estará aquí, no sé si vendiendo la casa, porque no sé si la llegaron a comprar, creo que sí, bueno, y haciendo las maletas, si es que no las ha hecho todavía, pero él, desde luego, ya está en los Estados Unidos tributando con el malvado tío Donald. Lo Bien. cual evidentemente le vendrá muy bien porque pagará muchísimo menos. Ahora mismo no sé, realmente dónde estaba afincado Richard Gere antes de irse a España. En California se pagan más impuestos de los que puedes pagar a lo mejor en un Texas o en una Florida, por poner un caso, ¿no? Pero con todo y con eso, y con todo lo que se quejan los californianos de pagar impuestos y todo lo demás, bueno, un chiste comparado con lo que están pagando en España. Usted con todas las letras, no se corte, con el infierno fiscal en No, que no, nos lo es. ha metido el criminal Sánchez y su banda de forajidos. Sí, sí. Porque fíjense que es la segunda parte del tema que quería comentar hoy, cómo Sánchez nos expolia y arruina más que cualquier otro jefe de gobierno mundial. Se había comprometido, pero a pesar de ello, para esta canalla no es suficiente, que yo no sé en qué se gastan el dinero. Pero fíjese en lo siguiente. Él había pactado con la diabólica von der Leyen que no superaría el techo de deuda de 1,7 billones, que es una auténtica salvajada, porque esa es una cifra que nunca podremos devolver. Hay mucha gente que cuando yo cuento esto en Twitter, bueno, en X o tal, hay una gran cantidad de, yo le llamaría pardillos, decir, no, hombre, no, señor Centeno, es que usted se equivoca. La deuda no se paga nunca. Bueno, ¿cómo que la deuda no se paga nunca? Bueno, ese disparate me ha tocado a mí escucharlo. Sí, no, pero que es que lo cree mucha gente Sí, sí. y diría gente en principio sensata y gente de buena fe, que la deuda eso es una cosa que no se paga nunca. Entonces, como la deuda no se paga nunca, yo lo primero que le he contestado, y aprovecho esta oportunidad que usted me da para decirlo por aquí también, bueno, vamos a suponer que no es así, porque la deuda se paga, claro que se paga. No me creo que se paga. La deuda, estoy hablando de la deuda del Estado con el exterior. Bien, pero lo que sí se pagan religiosamente, porque si no,
el país suspendería pagos, como le ocurrió a Grecia, son los intereses. Y en los intereses estamos hablando, señoras y señores, que estamos pagando 40.000 millones de euros al año. ¿Qué son 40.000 millones de euros al año? Porque yo, no sé usted, don César, pero yo nunca los he visto juntos. No, yo tampoco. Yo Bueno, tampoco los he visto tengo juntos. que decir que cuando era consejero delegado de Cansa, he tenido que firmar para Hacienda, de ingresos de Hacienda, cheques de unas cantidades tremendas, que además fui tan poco cuidadoso que no me tomé la molestia de hacer una fotografía para decirle a mis hijos, a mis nietos, Sí. mirad los cheques que firmaba vuestro padre y vuestro abuelo. No lo hice, pero bueno, tengo que decir que el tema tenía trampa, porque aunque no lo sepan ustedes, la Cansa era la compañía arrendataria del monopolio de petróleos, dependía de Hacienda y tenía que pagar una renta a Hacienda de los impuestos de los carburantes, que era muy elevada. Y entonces estamos hablando de miles de millones, de miles de millones. Entonces, esos me tocaba firmarlos a mí en alguna ocasión. Pero a lo que voy. Solo en intereses, si nos olvidamos que la deuda en el momento actual es de 1,75 billones, lo que equivale a 36.000, lo que equivale a una deuda de 36.000 euros por habitante. Y está creciendo, además, a una velocidad de vértigo. Crece a la velocidad, don César, de 203 millones de euros por día. Es decir, que cada día que se levantan ustedes por la mañana y luego se vuelven a acostar, el gobierno, este gobierno de forajidos, ha incrementado la deuda de todos los españoles en 200 millones de euros. Cada día, desde la mañana a la noche, o como diría la Biblia, desde que sale el sol hasta el ocaso, estos tíos nos han robado 200 millones de euros. Y la pregunta, de nuevo, don César, y si puede me la contesta, ¿y qué coño hacen estos tíos con 200 millones que nos roban al día? Pues se los reparten. Se los reparten. Mire, hay un estudio que tengo la sensación de que yo se lo he comentado a usted en algún momento, que han realizado 2 españoles, recientemente se ha publicado, que ellos hacen un cálculo de lo que se paga de impuestos en España y los servicios que teóricamente se cubren con los impuestos. Y entonces la conclusión a la que ellos llegan es que realmente con lo que pagan los españoles para cubrir los gastos lógicos, es decir, sanidad, administración de justicia, educación, infraestructuras, etcétera, se podrían pagar muchos menos impuestos y cubrir eso y cubrirlo bien y con calidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo es que cada vez nos endeudamos más, cada vez se pagan más impuestos y la calidad cada vez es peor? Y entonces la respuesta es el gasto político. Es decir, el dinero se va a gastos que, por llamarlos de una manera eufemística, se denominan gastos políticos. Como luego en esos gastos políticos hay muchísima corrupción, en estos momentos la UCO está investigando a un ministro, otro más, del gobierno de Sánchez, que cuando era presidente de Canarias se gastó millones de euros de los contribuyentes en unas mascarillas que no valían eso ni por aproximación. Las fortunas que se hicieron durante la crisis del coronavirus en España son, pero verdaderamente de esas que no te lo puedes creer.
Bueno, pues como hay un gasto político relacionado con la financiación ilegal de los partidos políticos, con el mantenimiento de clientelas y con la corrupción, en eso es donde se va el dinero. No, bueno, y aquí, señoras y señores, el PP, yo diría que ha mostrado el camino y está a la cabeza. Fíjense ustedes el caso concreto de Andalucía. Andalucía, mm, aparte de que desde la época de los Reyes Católicos siempre ha sido una región pobre dentro de España, pero había una región que les superaba desde la época de los Reyes Católicos, digamos, en renta per cápita, lo que es renta per cápita, y que era Extremadura. Bueno, ahora ya tiene la renta per cápita más baja, correspondía a Extremadura desde los Reyes Católicos. Pero desde que gobierna el PP en Andalucía, la renta per cápita más baja es la de Andalucía. Señores andaluces, a ver si se piensan ustedes que, bueno, a ver el día que tengan que depositar el voto, porque tienen ustedes otras opciones de derechas. Y no quiero ni mucho menos decir que se lo vayan a hacer a estos partidos izquierdistas o a este partido criminal que es el socialismo de Sánchez. Pero tienen ustedes otras opciones de derecha, porque lo primero que han hecho el actual presidente de la Junta de Andalucía ha sido subirse el sueldo a todos. Y esto es digamos, ¿cómo diría yo? El ADN del Partido Popular. Cuando el Partido Popular llega al poder en una ciudad, en un municipio, en un pueblo, etcétera, lo primero que hace es subirse los sueldos y enchufar amigos y correligionarios. Ahora estoy pensando en una persona que conozco porque fue contertulia conmigo en un canal de televisión, que es alcaldesa de Torrelodones. Torrelodones es un pueblo que está a 30 kilómetros de Madrid, por la carretera de La Coruña, y un pueblo relativamente rico. Bueno, pues lo primero que hizo esta señora, ¿eh? alcaldesa del PP, fue subirse el sueldo y colocar, bueno, subir los gastos del despilfarro público y subir y colocar a toda una serie de amigos y correligionarios. O sea, que sepan ustedes que esto forma parte del ADN del Partido Popular, que en donde llegan al poder, lo primero que hacen es subirse los sueldos y colocar legiones de amigos, y lo van a seguir haciendo. Así que ténganlo ustedes muy en cuenta y ya se lo volveremos a recordar cuando haya elecciones, que probablemente va a haberlas muy pronto, me parece que es en Extremadura. Así que lo hablaremos, porque ahora que lo pienso, yo no sé incluso si, a lo mejor me equivoco, pero me parece que en Extremadura, no, estoy casi al 90% seguro, las elecciones son antes de Navidad. Así que se lo recordaré, señores extremeños, a ver a quién votan ustedes en Extremadura, porque si votan a la derecha, hombre, yo desde luego cualquier cosa es mejor que votar a la izquierda, y votar al socialismo sanchista, que es un socialismo criminal y ladrón y todo lo que ustedes quieran, eso ni en broma. Cualquier otra opción es mucho mejor, aunque les arruinen. Pero tienen otras opciones de derecha y, desde luego, la opción de derecha que les iría mejor, señores extremeños, no es el Partido Popular precisamente. Y no estoy tratando de hacer política, sino simplemente que antes de depositar el voto, señores extremeños, si como creo lo tienen ustedes que hacer antes de Navidad,
piensen ustedes con el bolsillo, ¿eh? Es decir, ¿qué va a pasar a mi bolsillo si yo deposito esto en las urnas del Partido Popular? Bueno, pues que los van a asar y a freír a impuestos, porque es lo primero que hacen, subir impuestos y colocar a legiones de amigos. O sea, que lo tengan ustedes muy claro. Quería decir una cosa por centrar ideas y que se den cuenta ustedes de lo que estamos hablando. Porque claro, cuando les digo, por ejemplo, que aunque lo he dicho antes, pero lo repito, se había comprometido este forajido, traidor, criminal que nos gobierna de Sánchez con Van der Leyen, de que él no iba a superar el techo de deuda de 1,7 millones. Entonces yo no sé para qué coño sirven este tipo de compromisos, señora von der Leyen. Claro, que es usted también otra forajida, ¿eh? Porque no lo ha cumplido. Simplemente en el mes de agosto ya llegó a 1,75. Pero como eso no se entiende bien, cuando se habla de billones, etcétera, etcétera, fíjense ustedes, primero, eso sí me parece que lo he dicho, esto supone que está creciendo esta deuda a velocidad de vértigo, 200 millones de euros al día. Desde que se levantan hasta que se acuestan, este canalla de Sánchez les ha endeudado a usted, aparte de lo que les roba a través de los impuestos, nos roba a todos a través de los impuestos, nos ha endeudado en 200 millones al día. Y solo en intereses, que esa cifra sí se entiende bien, porque les voy a hacer una comparación para que la comprendan, esto supone en intereses, la deuda que ha acumulado este canalla, 40.000 millones de euros anuales, que es tanto como los presupuestos de defensa, interior, educación, hacienda, industria y comercio, sanidad y justicia. Fíjense lo que les estoy diciendo. Se lo repito. 200 millones de euros al día. Y en intereses, o sea, en cuanto a deuda de crecimiento. Pero solo en intereses, esta deuda pagaremos este año, concreto, el año 25, 40.000 millones de euros. ¿Y cuántos son 40.000 millones de euros? Como la mayor parte, bueno, yo diría el 99,9% nunca los hemos visto juntos ni separados, pero eso equivale a la suma de los presupuestos de defensa, interior, educación, hacienda, industria y comercio, sanidad y justicia. Y la pregunta es, ¿pero en qué narices despilfarra este criminal y su banda de forajidos esta gigantesca cantidad de dinero? Y la otra pregunta es, de nuevo, ¿por qué el señor Feijóo no lo denuncia en cada una de sus intervenciones parlamentarias? Bueno, pues muy sencillo, porque hace lo mismo. Claro, Lo mismo. claro. Es así. Es Es así. exactamente lo mismo. Y entonces, y con esto termino, a no ser que tenga usted alguna pregunta, que unido a España tiene, lo he dicho, lo repito hoy y lo repetiré probablemente todos los días, porque como estaba pensando con el vicepresidente del gobierno, con Adolfo Suárez, que decía que las cosas hay que repetirlas, política hay que repetirlas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así que lo repito una y otra vez. Tenemos el mayor esfuerzo fiscal del mundo. ¿Qué es el esfuerzo fiscal? El esfuerzo fiscal es, como ya les he dicho, la presión fiscal partido por el PIB per cápita. Y esto
es lo que hace que las familias españolas sean las únicas que se empobrecen en toda la Unión Europea. No es las que más se empobrecen, porque las demás no se empobrecen. Es decir, en los últimos 7 años, las familias en toda Europa han incrementado su riqueza, menos en España, que se han empobrecido. Y el PP, he dicho en algunas ocasiones sin enterarse, no se quiere enterar. Este es un tema que no le interesa, sacar en absoluto, porque si saca este tema, pues los pueden poner a ellos absolutamente de hoja de perejil en los lugares donde manda y cuando han mandado. Recuerden ustedes, y con esto termino, cómo Mariano Rajoy, que prometió cuando se presentó a las elecciones contra Zapatero, prometió bajar los impuestos y lo primero que hizo fue subirlos. Lo primero que hizo fue subirlos. Entonces, esto va en el ADN del PP y en el ADN, naturalmente, de estos forajidos que nos gobiernan. Lamentablemente es así. Por cierto, no se me va a olvidar nunca una conversación que tuve con un cargo electo del Partido Popular hace ya años. Le estoy hablando a usted de 14, 15 años. Y en un momento determinado yo le dije, bueno, pero la deuda, esto va a llegar un momento en que no se va a poder cubrir la deuda. O sea, esta situación no se puede mantener. Y me dijo, no, la deuda no la va a pagar nadie. Ya. Y se quedó tan fresco. Bueno, la verdad, fíjese, el grado, vamos a ver, el grado de ignorancia de esta gente, porque yo quiero creer que cuando por lo menos el 90 y muchos % de los políticos que dicen esto mismo que acaba usted de repetir, don César, de verdad se lo creen. Sí, sí. De verdad se lo creen, es decir, creen que no hay que pagar. Yo no tengo ninguna duda de que este hombre se lo cree. A estos mentecatos, a estos analfabetos, hay que decirles que este endeudamiento al final lo tiene el Banco de España. Y efectivamente, ustedes pueden decir que esta deuda no se devuelve al Banco de España. Pero llegará un momento en que, como esta deuda figura en los balances del Banco de España, el Banco de España tendrá que borrar esa deuda de sus balances, y con lo cual se producirá un empobrecimiento equivalente del PIB del país. Por lo tanto, esta deuda la pagamos, porque la deuda figura en los balances del Banco de España, no figura en la Luna, ni en Marte, ni en Bruselas, ni en ninguna otra parte, está en los balances del Banco de España. Otro día les contaré con más detalle cómo funciona esto y por qué está en los balances del Banco de España. Pues me parece estupendo. Bueno, y yo le voy a dejar hoy porque realmente, en fin, lo merece. Le voy a dejar un tema que yo creo que todo el mundo relaciona con Richard Gere, y es esa canción magnífica de Roy Orbison que se llama Pretty Woman, y que es una de sus películas más conocidas. Le voy a dejar con Pretty Woman, con Roy Orbison, y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte, don Roberto. Otro para ustedes y a todos nuestros oyentes. Y con estos compases magníficos, estimulantes, chispeantes de Pretty Woman de Roy Orbison, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.